tu rincón sonoro sobre servicios sociales dirigido por Iker Usón. Muy buenas, María. Kaixo, Iker. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Imagino muy que bien. nerviosa porque has dicho, no sé para qué le he dicho a este señor para venir aquí. Pues un poco sorprendida y un poco de a ver qué te digo. Bueno, ya te conté que me apetecía poner en marcha la idea esta del podcast, entre otras cosas para poder charlar con la suerte. Tengo la suerte de conocer como a mucha gente en mi ámbito profesional y luego tengo la sensación de que cuando veo, no sé, artículos o revistas o noticias, como que o sale la parte más oscura a veces de los servicios sociales o los artículos son como muy sesudos y muy de otras cosas. Y que se pierde todo eso que yo percibo cuando estoy con un montón de gente, como me ha pasado cuando he estado contigo en muchos momentos, que me parecía que el podcast tenía que recoger como las historias de esas personas. Y sobre todo un momento para conversar tranquilamente. Van a salir temas de trabajo, pero no en una clave ni de ponencia, ni de debate, ni de... Pues vale, eso, un encuentro, muy conversación. Venga, o sea que, genial. Así que hoy María Muñoz. Yo te conozco de los temas de discapacidad, de Fundación Goyeneche, pero me apetece volver un poco para atrás, porque normalmente con las personas invitadas me apetece como saber, conocer cómo llegaron a este mundo. No sé si la María niña, pero la María más joven, o cuando estaba en el pues Insti. te iba a ir a la María niña, fíjate, ¿Sí, porque sí, tiene mucho de eso, yo creo. He sido una niña súper inquieta de toda la vida. Inquieta, curiosa, de jugar mucho y de jugar hasta muy tarde. He jugado hasta súper tarde. Entonces, siempre he conectado mucho con la parte de divertirme y eso me lo llevo al trabajo y me lo llevo a todas partes, la verdad. Entonces, cuando en el cole teníamos que ir decidiendo un poquito hacia dónde queríamos ir, yo tenía muy claro que me interesaba la parte de las letras. Estuve pensando dedicarme a algo relacionado con la comunicación. Me gustaba mucho leer, me gustaba mucho contar historias, eso me encantaba. La filosofía me interesaba mucho también, pero también me encantaba ayudar, sentirme ayudadora y salvadora. Y entonces una profesora de lengua, Menchu Bosch, que me encantaba, me dijo una vez que no dejara nunca de escribir, que no dejara nunca de hacer estas cosas, pero que algo que me picaba mucho, que era estudiar psicología, que ella creía que lo podía disfrutar mucho, ¿no? De conocer a las personas. Siempre he sido como también muy curiosa con el ser humano, de a ver la gente por qué hace las cosas. Confío mucho en que nacemos todos buenos, entonces qué pasa ahí en la mitad. Y entonces me puse a estudiar psicología, que la disfruté un montón la carrera, pero no muy orientada a la parte clínica, que no sé si es que nos metían mucho en la carrera esta parte o que a lo mejor mis compañeros, la mayoría iban por la parte sanitaria, clínica o de terapias, y yo no me veía ahí para nada. Yo siempre tenía muy claro lo que no. Igual todo lo que me gustaba no lo veía tan claro hasta a posterior, ¿no? Luego veo a todo lo pasado y digo, bueno, estaba clarísimo esto. Pero tenía claro lo que no. Y me interesaba mucho el área educativa, el área pedagógica, toda esa parte. De hecho, cuando he entrado aquí también, pues me gusta el olor a cole, me gustan los entornos, me gustan los niños, me gusta la ingenuidad, el juego, me gusta toda esa parte. Y entonces estudié psicología educativa infantil, aunque luego me he dedicado a trabajar con personas adultas. Y luego estuve estudiando psicopedagogía también, porque quería darle un poquito más de caña a esa parte. Y por ahí, la verdad es que... Todo eso en Donosti, entiendo. En Donosti. Tú naciste en Donosti. Nací en Donosti. Y estudiaste en Donosti. Estudié en Donosti. Psicología. Dos veces me iba a ir de Erasmus en psicología. Nada. Ya tenía todo el piso mirado en Florencia, ya tenía todo decidido. Y me enamoré locamente y dije, no, pues que este es el hombre de mi vida y aquí me quedo. Me quedé, que me salió mal. Sabes que me estás robando la historia. ¿En serio? Yo cuando estaba estudiando políticas en Bilbao tuve la posibilidad, el Erasmus que había era en Florencia. No me apetecía entonces como irme muy lejos, cosa que luego he viajado casi más a América Latina, a otros sitios de África que a Europa. Y dije que no, porque estaba con, ¿Ah, sí? estaba con una chica. Pues y total, que luego al tiempo que aquello no salió muy bien. Bueno, que me quiten lo bailado, estuvo bien, pero es verdad que también, a veces ¿no? digo, Yo el tiempo me ese quedé que sin estuve, aquello y tal. Ya, pues yo el tiempo que estuve, guay, la verdad es que lo que hubiera sido el Erasmus, la relación fue guay, pero luego fue un desastre total. Entonces, bueno, nunca fui a Florencia. Y después en psicopedagogía dije, ahora sí.
ahora voy a ir a Florencia. Lo mismo, pedí todo, me lo concedieron, hice una carta de motivación increíble y nada, y me dieron la plaza. Y además había muy poquitas plazas para psicopedagogía. Y la universidad que quería y todo, me volví a poner en contacto con el piso que había cogido, seguía para estudiantes, todo perfecto. Y en aquel momento justo ya había empezado a trabajar donde trabajo ahora, en Fundación Goyeneche, y me surgió una oportunidad de un trabajo pues más a largo plazo. Y dije, ahora es que no puedo. Vale, no tengo ese mismo novio, tengo otro, pero ahora en el curro, fíjate qué guay, pues me quedo. Y entonces al compañero mío que quería haber ido a Florencia también, pues hice una carta explicando cuáles creían que eran las razones para que directamente le concedieran a él esa plaza y no volvieran a sacarla a concurso, y así lo hicieron. Y así era el de mi uno y se fue a Florencia, pero yo no fui ni a visitarle. Nada, Donosti. O sea, tengo la sensación, ya estoy percibiendo, no me sorprende, pero bueno, que eres una conseguidora, ¿no? Sí, soy pesada, sí. Lo que tengo claro voy a saco. Vale, sí. O sea que podríamos decir que en ese sentido, teniendo en cuenta que todavía somos jóvenes, si miras para atrás estás contenta y orgullosa de las decisiones y el camino que has hecho. ¿no? Sí, totalmente. Es que ese también es mi caso y lo suelo vivir como con mucho privilegio. También me encuentro con mucha gente así en lo social, pero también otro montón de gente que dice, bueno, estoy aquí, pero no sé si finalmente esto me llena igual tanto como parece que te llena a ti. Clarísimo. Y desde que te conocí yo dije, yo diría que María está en mi misma tribu. Me encanta, no me arrepiento de nada y me encanta y bueno, soy una persona en general, siempre soy muy positiva, también te digo. Raro sería a mí de repente echar la vista atrás. Tampoco miro mucho al pasado. Pero estoy encantada. Qué bien que aquella profesora estoy encantada de aquella profe. Estoy encantada. En general, la gente con la que me he encontrado, he tenido mucha suerte de encontrarme siempre con gente que me ha orientado muy bien. Y sí, la verdad es que no me arrepiento nada. Bueno, ya decías el nombre de donde trabajas, Fundación Goyeneche. Vamos a pensar que hay mucha gente que lo conoce en nuestro entorno, pero habrá otras personas, o porque no son ni de Guipúzcoa ni del País Vasco, o incluso aunque lo sean, pues igual tampoco es una entidad que, al ser no muy grande, yo diría que podría ser una entidad pequeña, humilde en ese sentido, aunque su trabajo es tal. ¿Cómo se lo podríamos presentar, no? ¿Cómo le contaríamos a alguien que ni siquiera es de nuestro mundo, oye, Fundación Goyeneche se dedica a esto? Mira, Fundación Goyeneche tiene tropecientos años en realidad, porque mucha gente que escuche probablemente diga, sí, Fundación Goyeneche, mi hermano estuvo de colonias o estuvo allí con unas monjas, tiene muchos años. Lo que pasa es que luego estuvo mucho tiempo sin actividad y hoy en día, y desde el año 97, no sé cuántos años son eso porque no se me dan bien los números, Fundación Goyeneche apoya a personas adultas con discapacidad intelectual en Guipúzcoa. Entonces, lo hace a través de en un entorno de centros de día, a los que llamamos Garagune, porque el centro de día la gente lo relaciona mucho o con personas mayores o con entornos igual más estáticos, menos dinámicos. Y no se trata de eso, son centros con muchísima vida, donde entra y sale la gente, bueno, tú ya has estado, muy activos. Y eso, hay unas 300 personas adultas con discapacidad intelectual en Guipúzcoa, las que atendemos en estos centros. Y bueno, el centro al final, estoy hablando de los centros, en realidad es como un espacio, un trampolín un poco hacia el entorno comunitario, hacia hacer cosas, está muy orientado a hacer actividades en comunidad. Al ser centros de día, son centros donde la gente pasa tiempo de lunes a viernes, en horario de día, entonces aprovechamos todo lo que ocurre alrededor durante esa jornada pues para sacarle el máximo partido para que las personas tengan oportunidades de probar. La mayoría de la gente que viene o bien ha trabajado en Gureak, que Gureak sí que sonará más porque es una empresa enorme y ahí trabaja un montón de gente con discapacidad, y o bien no se han jubilado porque trabajan en empleo o estaban en un centro ocupacional trabajando y a lo mejor ya la tarea no les motivaba tanto como las relaciones con el de al lado y entonces eso dificultaba un poquito y a lo mejor había que buscar un entorno con un apoyo un poco más intenso, o gente cada vez más joven que está viniendo directamente del entorno escolar, pues que acaba en el cole y que a lo mejor el entorno laboral que se les presenta no va con ellos y entonces vienen buscando pues otra alternativa, pues no en lo laboral, pero sí pues cultural, deportivo, artístico, voluntariado, bueno, hacemos de todo. Luego te cuento más si quieres. Voy a dar un pasito para atrás de los diferentes tipos de discapacidad. Estamos hablando de discapacidad intelectual. Vamos a ponernos de nuevo en personas que no ubican del todo, ¿no? Porque habrá gente que dirá, ¿eso es síndrome de Down? Espera, ¿eso también suele ser físico? Si tuviésemos que dar unos rasgos,
Evidentemente vamos a hablar después en los Garagunes de todas las capacidades, potencialidades, todo lo que tienen, ¿eh? No me quiero centrar ahí porque sé que incluso contigo especialmente va a salir eso, pero para que alguien entienda la discapacidad intelectual, los rasgos típicos son los que, bueno, las personas que acuden a un Garagune. Pues es que tienen dificultades para comprender el mundo que les rodea si no es con un apoyo de alguien. O sea, a lo mejor para una discapacidad visual pues puede ser más sencillo de entender, ¿no? Porque directamente pues a lo mejor la persona no ve o tiene baja visión y entonces hay que facilitarle un poquito el entorno para que pues, se pueda mover sin dificultad y con seguridad. Las personas con discapacidad intelectual tienen dificultades de comprender el mundo que les rodea. Y a veces eso puede ser pues comprender el manejo del dinero, puede ser dificultades para aprender en algún momento de su vida a leer, a lo mejor no llegan a aprenderlo nunca, o para las ideas abstractas de las que se compone mucho el mundo adulto. O sea, entonces, bueno, hay unos baremos y unas escalas que son también de hace 50.000 años, pero que están hechas de aquella manera y que son las que se utilizan normalmente para ver si una persona, pues normalmente pues ya se ve desde el cole pues que les cuesta un poco más seguir el ritmo del resto de niños y necesitan siempre un refuerzo y a veces pues hacen algunas conductas que pueden parecer inadecuadas si es una forma de comunicar que no están entendiendo nada o que les resulta difícil lo que se está contando y necesitan que alguien se lo explique de otra manera. Y bueno, a partir de ahí, pues cuantas más dificultades, más necesidades de apoyo, pues un entorno más seguro, de más intensidad de apoyo, de menos, depende. Cuando entraste en Fundación Goyeneche, ¿recuerdas cómo fue tu primer día? ¿Dónde fue? No recuerdo perfectamente, o sea, recuerdo. ¿Ya había Garagunes? No, eso ha venido luego. Eran se llamaba centros de día. Bueno, yo entré, a ver, en realidad mi idea era trabajar con niños, o sea, ni me planteaba el tema de la discapacidad intelectual. O sea, esto viene, como las cosas que me pasan normalmente en mi vida, como por una curiosidad. O sea, típica curiosidad que tenía yo de, en el autobús, pues ver a un chaval con síndrome de Down a dónde irá y, pues no sé, pues se baja en esta parada, trabajará, no trabajará, dónde trabajará, en una oficina, ¿no? Y pues un día en una cena con amigas en un chino les comenté, pues yo siempre he tenido curiosidad por relacionarme con personas. En este momento yo veía personas con síndrome de Down, porque era lo que yo veía en el autobús, que la característica física la veía clara, la podía distinguir y decía, pues me gustaría de alguna manera relacionarme con esas personas, pero no sé por dónde empezar. Y una amiga me dijo, pues mi padre hace las obras para algunos centros. O sea, fíjate, nada del mundo de servicios sociales. Me estoy imaginando un voluntario, ¿qué va? No, cero. Hace las obras, hace los baños, hace las... Y le dije, pues dile a tu padre que me presente a los directores de esos sitios, que yo quiero ir ahí. Y nada, un día quedé para tomar un café con el padre de esta amiga, le expliqué lo que quería y, bueno, un poco alucinado, pero me dijo, bueno, pues te paso 2 o 3 teléfonos, que es de los gerentes de 2 o 3 entidades que hay en Guipúzcoa que apoyan a personas con discapacidad intelectual y llámales y les cuentas tu movida. Y así me fui directamente a la oficina de los directores generales a decirles, oye, pues me gustaría saber cómo es tu trabajo y ahora que como estoy estudiando psicopedagogía y ando un poco más tranquila, pues acompañarte, te quiero acompañar en tu día a día, pues a donde tú vayas y yo voy contigo y veo lo que haces y a dónde vas y bueno, por supuesto todos me miraron. Además, en servicios sociales al principio, no sé, ahora ya no lo veo tanto, pero la sensación que he tenido siempre es de que las cosas son un poco como estancas, cerradas, no tan flexibles, ¿no? Como que esta que viene, ¿qué quiere? Estas cosas, pues a veces confundimos también, bueno, pues estos son entornos seguros para la gente, donde no tienen que entrar, no sé, confundimos conceptos y ideas y no entendemos que la simple curiosidad a lo mejor puede alimentar algo más. Entonces, nada, no, me cerraron un poco las puertas, dije, pues de voluntaria, no sé qué formato, me decían, es que tú tienes que estar asegurada de alguna manera, ¿no? ¿O qué? ¿Te vas a venir conmigo en el coche si tenemos un accidente? Y yo decía, madre mía, qué complicado. Me da igual, pues ya me hago cargo yo del accidente, no te preocupes. Pero todo era muy difícil. Entonces, bueno, pues como te he dicho antes, me seguí empeñando y di con María José Goñi, que es una mujer que en Guipúzcoa se ha movido muchísimo con este tema de la discapacidad intelectual, que tampoco se ha conformado nunca con nada, muy peleona, muy curiosa también. Y esta final me dijo, bueno, pues mira, si quieres yo te puedo ofrecer que te vengas conmigo. Yo trabajo, ahora mismo estoy trabajando para Goyeneche, son centros de día, había como 3 o 4, y me dijo, pues vente conmigo en coche y vienes y pasas el rato, no sé, y en el coche te cuento. Yo encantada, me metía en su coche, iba a los centros, miraba, saludaba a la gente, pasaba el día, me quedaba a comer y dije, esto me encanta.
Pero sí que me generaba mucha confusión el contenido que yo decía, joder, yo que nunca tengo tiempo, ¿no? Porque al ser tan inquieta siempre estoy en mil movidas. Y esta gente tiene mucho tiempo, o sea, tienen 8 horas en aquel momento para estar aquí. Ostras, es que le pueden sacar chispa a esto y en realidad pues estaban haciendo pues igual unos marcapáginas o haciendo tareas relacionadas con lo laboral, lo que antes habían hecho en Gurea, con sus batas y todo, sin cobrar un duro, pero pues como le llamaban ocupacional, ¿no? Pues me entiendo que de alguna manera ocupaban el tiempo y pensaban pues que así. Y yo decía, madre mía, o sea, 8 horas para hacer lo que quieras en un espacio donde puedes hacer, yo ya me imaginaba aquí, se podrían hacer, yo qué sé, alquilarlo para salas de conciertos, colaborar, se podían abrir para hacer cursos para la ciudadanía con ellos. O sea, se me ocurrían 50.000 cosas, pero a veces no entendía por qué no se hacían. Entonces dije, yo quiero currar aquí, esto hay que cambiar. Hay que dar una vuelta a eso. Y ya está, y así empecé a trabajar en el primer centro como monitora en Irún haciendo una sustitución. Así empecé. Qué bueno. Me encanta que salen en bastantes de nuestras entrevistas, ¿no? Que me encanta que la gente joven sobre todo pueda escuchar este tipo de historias, ¿no? Porque yo creo que hay cada vez más tutoriales, consejos de prepara tu primera entrevista, prepara tu currículum, que no digo que no esté mal, está muy bien, pero creo que la importancia, más allá de ser buen estudiante y de aprovechar, tiene que ver con la curiosidad. Total. Y luego con la determinación, al menos en el intento. Sí, la no tanto de lo que quiero, pero perseverar y decir, yo quería esto. Sí. Me imagino las caras de aquellos señores y en parte los entiendo. Bueno, imagínate, dirían, en esas oficinas, yo sí, pues sí, claramente. Dirían, pero bueno, luego también te encontraste seguramente con otra mujer, pues con una mirada un poco más amplia, que entendió de otra manera tus vibraciones, pero luego también, qué importante, igual que antes salía esa profesora, ahora también otra persona que sin te duda. dice, oye, pues móntate al carro sin duda. sin esa oportunidad, ¿no? Y luego tú la supiste aprovechar. Pero... No, sin duda. O sea, yo en mi vida he tenido, ya te digo, suerte de encontrarme con gente que me ha hecho ver que, bueno, que puedo sonar un poco a locura algunas de las cosas que se me ocurren, pero que qué va, que sigue por ahí porque, no sé, llegarás a algún lado, no sé a dónde, pero a algún lado interesante seguro, ¿no? Porque... Y así ha sido, de hecho, o sea, me sigue encantando mi trabajo. ¿Qué pensaban cuando contabas esto? En mi casa están dirían, acostumbradísimos. Mi hija psicología, dirán, a ver, la gente me decía, joder, habiendo estudiado psicología, ¿y cómo así? ¿Y qué hacéis en ese centro de día? Pues nada, les acompaño a la piscina, pues necesitan cualquier ayuda pues para cortar la carne, o si necesitan en el baño, pues... ¿no? Pero en realidad, claro, yo veía el potencial, ¿no? Yo decía, pero es que en realidad tú sabes todo lo que se puede hacer ahí. Tú sabes, es que hay personal pagado, hay un espacio que se puede usar, estamos en el horario donde está la gente haciendo cosas. Estaban en el centro, ya en ese momento estaban haciendo los centros de día en el centro de los municipios, o sea, a pie de calle. Yo decía, si tú sabes la visibilidad que tiene eso, o sea, ahí se pueden hacer 50.000 cosas. Me parecía divertidísimo el entorno, además la gente, qué triste, ¿no? Qué duro. Y yo decía, madre mía, pues... No, para nada. Es divertido, es ingenioso, o sea... Pero me quedo con esa frase, ¿eh? No veía lo que veía lo que podía ver, ¿no? Claro. Ibas más allá, ¿no? Que eso también hace mucho. Tenías ya esa visión de que se podían hacer muchas cosas. Es que se pueden, claro. Estás escuchando La Última Red, tu podcast sobre servicios sociales con la colaboración de Riquide y Castechea. Cerca de donde estamos ahora grabando, en este día tan lluvioso que nos ha tocado, en esta frontera entre Tolosa e Ibarra, aquí hay un Garagune en Ibarra. O sea, tenemos seguramente bajando a 5 minutos andando estaríamos allá. Si mañana fuésemos a la mañana a ese Garagune, ¿en qué horario nos recomendarías ir? ¿Qué nos encontraríamos? ¿Cuántas personas? ¿Qué podrían estar haciendo? Pues mira, depende a qué hora fuerais, el Garagune podría estar vacío. Cosa que a mí me encanta que pase, porque pienso, la gente, claro, tiene cosas para hacer, tiene tantas cosas para hacer por ahí, que a veces no están en el Garagune. Entonces, yo te recomendaría ir a partir de las 11, porque todavía es verdad que tenemos mucho el esquema de llegar, hacer una reunión para que la gente se sitúe en lo que va a hacer, aunque llevamos tropecientos años más o menos con un esquema similar, o sea, la gente ya sabe porque se repite la historia lo que se va a hacer, pero seguimos haciendo esas reuniones que me las cargaría todas. Y a partir de ahí el almuerzo y tal, empiezan a hacer la gente actividades. Y ahí hay de todo. Pues tú vas cualquier día entre semana, pues eso, a partir de las 11 de la mañana y puede haber gente que, yo que sé, quiere aprovechar el Garagune para hacer ejercicio y entonces se van al Tipitapa de Ibarra. O hay gente que el tema artístico les encanta y les ayudan a preparar los, ¿cómo se llaman? Los chochonguillos aquí en la que tenéis el museo. Ajá, pues los hacen con los del cole, con los chavales del cole y hacen juntos, pues en lugar de hacer una artesanía de pintar
pintar, yo qué sé, la típica cosa esa de Mandalas. botes de tiza o pintar mandalas, pues se hacen chonguillos y sirven para, yo qué sé, se restauran y sirven para el museo, o hay gente que hace voluntariado. Recogen alimentos para el banco de alimentos, hay gente que aprovecha el Garagune pues, para actividades más culturales, clubs de lectura fácil, debates, si es que a lo mejor el nivel de comprensión puede llegar a eso, y si no, se entrena. Si no, pues cuando hablamos de conceptos abstractos lo que hacemos es entrenar a la gente, concretando, pues si vamos a hablar de, yo qué sé, de qué propósitos tienes en tu vida, qué quieres conseguir, pues empezamos por lo pequeñito, en tu día a día, qué quieres comer, con quién te apetece estar, dónde te apetece estar dentro de este espacio. Poquito a poco la gente se entrena y luego le saca chispa. ¿Crees que en general en la sociedad se tiene una imagen de que algunos centros de día o servicios para personas de discapacidad son como tú los estás contando? No, para nada. Yo me doy cuenta que no, para nada. Yo creo que no. Hay Para una imagen nada. un poco viejuna todavía Total. de la discapacidad en general. Bueno, diría que hemos mejorado algo en los conceptos, evidentemente en las palabras, pero que se sigue manteniendo como un contenido de... Hay algo un poco de pena, de mucha limitación, Sí. de que hay que bien que hacen algo con ellos. Sí, qué bien que están ocupados. Mira, Sí, pues por lo sí. menos van ahí, están entretenidos, Qué majos ¿no? y tal, ¿no? Qué Sí. majos que estáis paseando, todo el día paseando. Que no hay pienso mala yo, madre intención. mía. No, para creo que nada. mucha gente no tiene esa mala intención. Para nada hay mala Pero intención. yo creo que hay se hace desconocimiento. 30 y y 40 luego años ese... también es una responsabilidad nuestra, también como llamamos a las cosas. Yo en eso me empeño mucho también, o sea, hablar fácil, no hacer, hablando, aunque pueda haber un trabajo técnico por detrás, un curro impresionante, no se tiene que estar notando todo el rato, no pasa nada, no hace falta que la gente sepa que estamos trabajando, ya sabemos que estamos trabajando y lo hacemos fenomenal y podemos hacerlo mucho mejor, pero vamos a hablar fácil porque si no, la gente se aleja porque piensa que hacemos cosas raras en los centros y no hacemos cosas raras. Imagínate, vamos a hacer un bizcocho, ¿no? Pues taller de repostería o yo qué sé, bizcochoterapia, ya se nos falta también llamarle, de verdad te lo digo, hay veces que digo, hacer un bizcocho, joder, Y ya está. y ya. Porque seguramente el vecino que también hace bizcocho se apunte más fácil a esto que a estimulación por medio de bizcochoterapias, porque Ya, es que suena no más puede raro. ser. Ya. Entonces, ¿cómo llamamos a las cosas? ¿Qué imagen damos cuando vamos por ahí? Es verdad también que te cuento esta parte, pero también muchas veces vamos en grupo. Y venga, pues vamos a aprender a hacer la compra y vamos en tropel. Un grupo de 7, 8 personas a la panadería a comprar la harina y venga. Entonces, es verdad que es un canteo y que entiendo que la gente a veces diga, jo, no sé si me apetece meterme, pero eso es una cuestión de organización. Muchas veces nos tenemos que organizar de esta manera. Por eso muchas veces buscamos, venga, pues todas las alianzas que pueda haber a nivel comunitario de vecinos majos, ¿dónde está la gente en el pueblo, los conectores sociales? Esta gente que se mueve, guindilla, que está en todas las cosas. ¿Qué asociaciones hay? Yo qué sé, ¿quién se apunta? ¿Quién organiza las comparsas para no sé quién? ¿Quién hace? Yeah. Esa gente queremos conocer, ¿no? Porque esa es la gente que siempre nos va a poner en contacto con otros que igual pueden ofrecer un apoyo natural y de esa manera, pues en lugar de ir a por el pan 800 personas, pues van 2. Claro. Todo es mucho más normal y ya está. Y cualquiera se ve ahí, ¿no? Y dice, pues yo mismo podría ser el que le ayude a esta persona a aprender a hacer la compra. De hecho, yo diría que cuando estuve conociendo el Garagune de Pasaya, diría que ahí hablaban de pinchopote. Había un día que había pinchopote o quedaban, claro. o lo hacían ellos por la mañana. Hacen pinchopote por la mañana. Claro, ¿Sí? ¿cuál es el tema también? Nosotros trabajamos un poco pues para contribuir de alguna manera a que el entorno sea más inclusivo, ¿no? Y eso no se puede trabajar solo con la gente del Garagune Pasaya, hay que trabajarlo con la sociedad. Entonces, pinchopote, pues lógicamente se da a las 7 de la tarde. Y nosotros el Garagune, ahí seguimos teniendo un esquema muy cerrado, muy de antes, de un horario en el que, luego si quieres te cuento cuando yo empecé la primera vez en un Garagune, que claro, cambiamos todo, porque es que 9:30 de la mañana, que a ver quién anda haciendo actividades de ocio, cultura y arte en esos ratos, ¿no? Y hasta las 5 de la tarde, que es cuando empieza la salsa, nos tenemos que ir. Entonces ya esto es un problema nuestro, o sea, claramente, que no tiene nada que ver las personas y no es culpa de ellas. Lo ideal sería que el Garagune empezara a las 11 de la mañana y acabara a las 6:30 de la tarde, ¿no? Y que la gente pudiera hacer las cosas con los demás. Entonces hacen el pinchopote en las mañanas. Y lo que intentamos es enganchar. ¿Qué tipo de gente hay por las mañanas así de ociosa, ¿no? Como para hacer un pinchopote. Pues gente que puede estar en el paro, que le puede venir muy bien el pinchopote, jubilados, chavales que a lo mejor desde el cole, pues yo que sé, salen a tomar el café y aprovechan para tomarse el pincho de tortilla. Y lo que se intenta es, venga, pues vamos a ser nosotros los que iniciemos. No vamos a esperar a que sea el pueblo el que monte un pinchopote. Empezamos nosotros y entonces vamos a los bares, incentivamos un poco para que se mueva, venga, pues si lo hacéis, nos juntamos con la asociación de tal y juntos. O sea, la idea es un poquito ir generando sinergias en la comunidad
para ayudar un poco a transformar, contribuir un poco a eso. Ajá. Estaba saliendo ahora la importancia de lo que llamaríamos seguramente más técnicamente la normalización, ¿no? El que hagan las actividades normales, las que podemos hacer el resto. Pero antes también ya salía algo que le dabas importancia, era, bueno, yo lo recogía como el derecho de elección, de ejercer tu autonomía, tu libertad, de qué quieres hacer, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos en tu vida? Llevados, decías, al principio a lo mínimo. ¿Tú qué quieres hacer en tu día a día? ¿Qué quieres comer? Sí. Y yo esto es algo que pues, ¿no? lo he ido aprendiendo en los últimos años mucho del ámbito de la discapacidad, que me parece que es un sitio en el que esto está como muy trabajado para llevarlo a otros campos. ¿Qué importancia tiene? ¿Tú por qué os agarrasteis a esta bandera, ¿no? Porque durante mucho tiempo la idea ha sido, hay unas profesionales que ya saben lo que la persona necesita y por lo tanto se lo vamos a dar. Y con todo lo que estás contando, la idea es que la gente diga qué es lo que quiere, hasta el punto de que elija, nos diga que no, que quiere esto, que quiere otra cosa. Por ejemplo, que no quiere, aunque tenga una discapacidad y puede ir a un GUREAC, no quiere ir ahí, quiere hacer otra cosa. ¿No? Para nosotros yo creo que fue clave, bueno, para mí, en concreto para mí, te digo mi parte, en un momento dado, una vez que había empezado a hacer alguna sustitución en Irún, hubo la oportunidad de que se abrió un centro nuevo en Gros, en pleno centro de Donosti, y entonces me presenté a ese puesto en atención directa y empezamos en el centro 4 personas. 3 personas con discapacidad intelectual, Lourdes, Javier, José Luis y yo, los 4. Y yo, mis referencias de lo que podía ser un centro de día eran muy limitadas, porque había estado haciendo sustis mientras estudiaba y yo no entendía bien de qué iba todo esto. Entonces, ahí no había ni responsables, ni una estructura, ni nada. Ahí teníamos el tiempo del que te hablaba antes, o sea, 8 horas, un programa vacío de hacer lo que queráis con esto. Y había que empezar a construir algo, ¿no? Porque la gente venía y pagaba para venir y yo sentía una responsabilidad social porque todos los guipuzcoanos ponían dinero para que eso estuviera ahí. Y entonces realmente fue muy natural. Fue preguntar a Lourdes, a Javier y a José Luis qué hacemos con el tiempo que tenemos aquí. Y lo tenían bastante claro, en realidad. Lourdes lo tenía muy claro porque además era muy guindilla y sabía muy bien, aquí estoy al lado de la playa, yo lo que quiero es torrarme al sol, fumar unos cuantos cigarritos, tomar mi café, quedar con mi novio, o sea, lo tenía súper claro. Javier pues no sabía muy bien por dónde tirar y José Luis, que era un hombre así como muy discreto y tal, bueno, quería desde luego estar en grupo, estar entre nosotros, sentirse seguro. Y Javier, como tenía mucho don de gentes, pues con él fuimos conociendo a la gente del barrio. Entonces ellos ya de alguna manera, o sea, Lourdes lo decía con las palabras, Javier estaba claro que quería socializar, que quería conocer, que quería salsear con el barrio porque estaba todo el rato en la puerta buscando gente, y José Luis la seguridad un poquito de pertenecer al grupo y tal. Entonces fue fácil porque fue obvio, o sea, realmente era preguntar qué querían hacer y ponernos a hacer. Pues ir a la playa. Claro, ¿qué nos pasó con aquello? Pues una vez más que llegaba el verano y de repente jornada reducida en el calendario. Y yo decía a Lourdes, ¿cómo? O sea, ahora que podemos llevarnos los bocatas a la playa, porque por supuesto no teníamos ni catering ni nada ahí, ni transporte, o sea, la gente venía por sus medios. O sea, yo creo que lo montaron un poco de a ver qué pasa aquí. Y no, dijimos, no, es que no, fuimos a la dirección, oye, es que no estamos de acuerdo con el calendario porque nos estropea todo el plan. Justo cuando hacemos los bocatas para ir a la playa nos tenemos que ir. Claro, imagínate, para cuando les ayudaba a quitarse la arena, a no sé qué, o sea, se iba Javier a saludar a no sé quién, la otra, o sea, nos daba la hora de volver. Y entonces ahí pedimos cambios de calendario, bueno, imagínate toda la que se montó. Ahí lo veía súper claro, el tema de que la gente tenía que tomar sus decisiones de qué hacer con su tiempo, porque el tiempo era de ellos, o sea, ¿a qué quieres dedicarlo? Y luego empezamos a trabajar con un modelo de planificación centrada en la persona y entonces ahí es que encima la teoría respaldaba y la evidencia decía que la gente vivía mejor y sentía que la calidad de vida aumentaba de manera subjetiva y objetiva a medida que tomaba decisiones, ¿no? Ganaba control sobre su vida, lógicamente, como nos pasa al resto de seres humanos. Y entonces ahí ya era, bueno, es que entonces está claro, es que no es una pedrada, no es que aquí se nos va la olla, es que lo que hay que hacer es preguntar. Claro, ¿qué pasa? Que a mucha gente no le han preguntado en la vida, o hay mucha gente que a lo mejor no se comunica con palabras y entonces le preguntas, ante la pregunta abierta, es un mundo, se pierden y al ser tan difícil pues se ponen nerviosos y entonces vimos que era algo que había que entrenar, que había que ayudar a la gente a ganar competencias un poco de toma de decisiones para que fueran decidiendo en pequeñito para que luego pudieran pensar un poco más en grande, pero que es un derecho, ¿no? La autodeterminación al final. Sí, sí. Y en servicios sociales trabajamos para esto. Entonces, fue todo como bastante orgánico, en realidad. Lo que pasa es que luego la evidencia respaldaba todo esto. Luego ahí nos topamos un poco con la realidad también de, vale, pues vamos a hacer planificación centrada en la persona, vamos a empezar a preguntar a la gente qué quiere hacer. Luego está nuestra estructura, que al final sí o sí
tiene una rigidez, y eso que los garagunes son bastante flexibles, pero es rígido al final, es un servicio de lunes a viernes. Claro, ¿qué pasaba? Que cuanto más participábamos de la comunidad y cuanto más la gente elegía, más planes salían de cena el sábado, de voluntariado moviéndote hasta no sé dónde, y ahí empezaban los dilemas de temas relacionados con la seguridad, con quién se encarga de esto, a quién le corresponde, y bueno, y ahí se complejizaba todo un poco. Ajá. Este tema de la planificación centrada en la persona, que yo creo que para la gente que con las palabras técnicas le suene como más a chino, se centra mucho en que la persona, cuando vayamos a planificar qué es lo que vamos a hacer, lo hagamos con las personas que son las participantes, son las usuarias, ¿no?, de esos sistemas, de esos servicios, y que además empiecen por esa pregunta de qué quieren hacer con su vida y con su tiempo. ¿Esto lo empezasteis a copiar de algún sitio? ¿Sabéis que funcionaba? Porque dices, respaldaba lo que buscábamos, pero lo visteis, entiendo que lo captasteis de algún lado. Bueno, ahí María José yo creo que fue la que inició todo y la que nos además se empeñó muchísimo y muy activamente, y la organización además apostó mucho por eso. Claro, esto no vale que haya 4 personas en la organización que se lo crean y lo quieran hacer. Hace falta que la organización lo respalde, crea en ello. Si cree en ello, facilite la estructura. Hace falta también que los organismos públicos lo respalden. Hace falta, o sea, no es que haya 4 iluminados que lo quieran hacer y ya. O sea, María José, ella venía de haber estudiado en el extranjero, sobre todo en el entorno anglosajón, el apoyo conductual positivo, todo el tema del punto de vista un poco más desde derechos, ciudadanía plena, ya no personas con discapacidad como pacientes, ni como personas a las que enseñar, educar, con esta parte más pedagógica, rehabilitadora. Ella venía más con una idea más de, pues eso, ciudadanía plena, derechos, calidad de vida, y entonces a partir de aquí, qué modelos, que ya no qué metodologías, no solamente qué herramientas del día a día, sino qué filosofías, con qué valores esto se puede llevar con un trabajo técnico de rigor también, ¿no? O sea, unas herramientas contrastadas. Y ahí nos agarramos, bueno, primero miramos mucho en Estados Unidos una organización que hacía temas de asesoría y así, que se llama The Council on Leadership, CQL, que se movía mucho y que además, al ser independiente, pues ellos hacían temas de asesoramiento y acompañamiento a muchas organizaciones. Y ellos tenían como un esquema de resultados personales para medirlos, para ver hasta qué punto los servicios ofrecían apoyos para que la gente consiguiera sus propios resultados de vida, ¿no? Y esto era interesante porque si no teníamos como un paraguas abierto desde todo lo que la persona podía elegir, porque si no nos íbamos a cerrar mucho en ¿qué te apetece hacer aquí en el Garagune? ¿Pintar mandalas o un bizcocho? ¿Sabes? Y entonces, como ha elegido bizcocho, hacemos PCP. Y eso no es. Había que abrir un poco la mirada, un poco mucho, o sea, un poco lo que es una vida, y a partir de ahí empezar a meterte en berenjenales donde a lo mejor tampoco eres quien para preguntar, pero bueno, ahí nos metimos. Cogimos luego una metodología que, cuando ya vimos que teníamos que ir por ahí, de Helen Sanderson, Michael Smull y Bill Lannen, que se llama Planificación Esencial del Estilo de Vida. Y esto nos encajó muy bien porque queríamos hacer PCP, pero para eso teníamos que pensar y planificar en clave de PCP. Y además esto era planificación esencial, lo más básico. O sea, que tampoco nos íbamos a poner a hacer todo para la gente. O sea, vale, lo más esencial. O sea, en tu esencia, tú, en tu sistema de valores, ¿cuáles son tus 3 pilares, ¿no? La familia, el viajar y yo qué sé, y pasar ratos con mi novia. Vale, pues entonces, ¿cómo vamos a hacer para asegurar que en tu día a día tú esto lo tengas y que no sea que tú un día fuiste a visitar a tu prima, la del pueblo, sino que tú frecuentemente te escribes con ellos, haces cosas para que tienen que ver con la familia, te ayudamos a organizar tus viajes, ahorras dinero? O sea, ¿cómo te vamos a ayudar, ¿no? A partir de lo que a ti te interesa, ¿qué apoyos necesitas? Y no al revés. Yo, cuando entré a trabajar, se pasaban unas escalas de, ¿sabes pelar la fruta con cuchillo y tenedor? ¿Sabes atarte los cordones? Sí, no. Y a partir de ahí, lo que no sepas hacer, pues ya te lo enseño yo, ¿no? Pues no, esto ya era otra cosa. Esto es tú qué quieres hacer, a partir de ahí entonces yo ya sé qué te tengo que enseñar. Estás escuchando La Última Red, tu podcast sobre servicios sociales con la colaboración de Erriquide y Ikastetxea. Y cogimos esta metodología. Y luego habéis ido y empezar. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Recuerdas de cuándo empezasteis? Pues esto yo creo que fue 2008. O sea, que ya... Pues sí, 14 años. Mira qué buen rato pensando en los números. Ha pasado un tiempito. Sí, y ha merecido la pena. Mucho. Está mereciendo mucho la pena, si todavía tenemos mucho que aprender. Cuanto más sabemos, más tenemos que aprender. Eso también es verdad.
Lo que sí que vimos muy claro era que no podíamos decir que hacíamos PCP, estamos intentando hacer PCP y hoy en día seguimos intentando, si no trabajamos con las personas del barrio, o sea, de la comunidad, de la sociedad. Sí, porque si no, pues eso, damos a elegir en modo laboratorio. Sí, o el propio concepto de inclusión queda casi reducido a la inclusión, pero entre los incluidos con la misma discapacidad. Claro, o sea, que de inclusión tiene poco, ¿no? Claro. ¿Y las familias? Las familias Porque tienen un papel clave. Claro, por ejemplo, si alguien, no sé cómo es en otros territorios o en otras zonas, pero en Guipúzcoa, sin ser yo experto en la materia, cualquiera ciudadano se echa la mirada atrás. Aquí ha habido un compromiso y todo un desarrollo en el mundo de la atención a las personas con discapacidad y apoyos que empezaron por las propias familias en clave reivindicativa, pero proponiendo cosas. O sea, estoy detrás de la pancarta, pero también organizo un montón de temas por 1001 razones muy diferentes. Luego después han surgido entidades de diferente tipo. Evidentemente la administración pública ha ido asumiendo sus servicios como de responsabilidad, que luego hablaremos, me apetece también preguntarte sobre eso. Y digo, ¿y aquellas familias dónde han quedado? ¿Serán ahora también familias distintas? No sé si algunas se asustan un poco, porque una de las cosas que tendrá, esto nos pasa a los padres en los colegios, nos gusta que a los chavales les eduquen en la libertad, los empoderen y tal, pero claro, luego cuando los tienes adolescentes como yo, un poco empoderados, dices, oye, un poquito más de matemáticas, que está un poco empoderado. Entonces no sé si esto... A ver, hacen su papel, es que las familias tienen que hacer su papel. Bueno, primero, todo lo que hay en Guipúzcoa, que yo creo que hay mucho y bueno, es gracias a las familias, que aquí se han movido, o sea... Pues en los años 80 o antes, con las huchas, como iban, bueno, hay un padre en concreto que ahora mismo tengo en la cabeza, en Fundación Goyeneche, de una persona que acude a uno de los Garagunes, que siempre nos recuerda, o sea, cuando iba con su hijo del bracete, bueno, sobre todo eran madres, pero también padres, con las huchas pidiendo dinero para que hubiera servicios para sus hijos. Y así movieron y crearon Atzegi, y a partir de Atzegi Gureak, porque las familias dijeron, bueno, ahora hay algunos servicios y ahora nuestros hijos también tienen que trabajar. Y a partir de Atzegi empezó Gureak, y a partir de Gureak, oye, nuestros hijos se van a jubilar, nuestros hijos se van a hacer mayores. Y ahí entonces Fundación Goyeneche dice, bueno, pues venga, volvemos a generar actividad y empezamos con los centros de día, porque pues Fundación Goyeneche estaba dormida en ese momento, ¿no? Y fue entonces quien asumió esa parte de, bueno, pues vamos a atender a las personas que ya en el trabajo pues no están tan motivadas o ya no les engancha tanto esta parte, y que vengan a los centros de día pues de jubilados, que fue como empezaron los Garagunes. Empezaron así. Y hoy en día las familias hacen su papel, son muy críticas muchas veces, a veces poco, hay de todo. Las familias críticas son maravillosas porque, pues, ¿no? Como cuando las personas tienen problemas de conducta, digo, joder, pues qué suerte tenemos de que hay alguien que se queja y entonces nos deja ver algo que no nos está funcionando. Pues las familias críticas son las que nos ponen la pila y nos dicen hacia dónde. Entonces, claro, pues muchas veces nos dicen, sí, muy bonito todo lo que estás diciendo, de los planes y de los no sé qué, pero mi hijo, cuando sale al pinchopote, que salga bien vestido, que salga chucuna, que no se olvide que tiene que comer fruta, que esto no puede ser, oye, que está echando un culo que no puede ser, tiene que hacer deporte, y están haciendo su papel, que es lo que tienen que hacer. No hace falta que todos estemos mirando a lo mismo, ¿no? Sería un poco... Y bueno, y nosotros intentar acompañar con esta otra mirada, pero la mirada más completa, por supuesto, y además yo muchas veces digo, ¿no? Joder, o sea... sin duda tenemos que aliarnos con las familias, que son los que quieren a la persona de verdad, o sea, le quieren, o sea, le adoran, y hasta el final de los días van a estar desde el principio con ellos. Entonces, o sea, con ellos tiene que ser para hacer, siempre y cuando la persona quiera. Y también hay gente que nos dice, yo a las reuniones de mis planes prefiero igual que no venga la ama, que no le quiero igual agobiar ahora con estos temas, y llamarle en otro momento a la ama para decirle, pues fenomenal, lo hacemos así y ya está. Pero sí, las familias tienen un papel clave. Una de las cosas que muchas veces he oído y he visto, más que de que me haya tocado directamente, sino que pues he escuchado o lo he visto en espacios públicos, o por ejemplo en polideportivos, lo voy a llevar al deporte porque ahí es donde lo veo, ¿no? Y es que muchas veces veo que hay una tendencia en tener como prácticas de deportes o equipos deportivos ligados a la discapacidad que puede tener la persona, ¿no? Y alguna vez he querido indagar provocadoramente, decir, bueno, pues si estuviésemos queriendo un poco generar entornos más normalizadores e inclusivos, pues igual tendríamos que
Y ahí me he encontrado opiniones, sobre todo de gente muy implicada en el mundo de la discapacidad, para nada en debate, sino en una conversación de decir, no, pero queremos, ¿no?, un equipo para nuestros chavales que tienen este tipo de discapacidad, hasta el punto de que luego puede haber en la misma deporte tantos como... No tanto en función de la discapacidad, no, que el mío se sienta más normal entre los que son. Entonces, bueno, sé que sin querer, para nada generar polémica con esto, pero me apetecía preguntártelo porque entiendo que igual habrá opiniones diferentes. ¿Cómo crees que la gente lo vive? A las personas directamente, sí. A ver, porque yo tenía mucha curiosidad, porque es verdad que yo estoy todo el rato hablando de esto, ¿no? Porque yo pienso, a ver, el mundo es de todos, ¿no? El mundo es de todos y aquí estamos todos. Lo que pasa es que hemos generado un sistema que de alguna manera, con el ánimo de proteger y con muy buenas intenciones, ¿no?, los servicios sociales se han hecho cargo de apoyar a estas personas, y entonces ahora parece que como el resto de ciudadanos, como pagamos nuestros impuestos y los servicios sociales ya se hacen cargo, ya está, resuelto, ¿no? Y ya está. ¿No? Y decimos, no, el mundo de las personas con discapacidad, que es el mismo mundo, que estamos todos en el mismo mundo, es que no es otro mundo. Entonces, yo esto lo hablo directamente muchas veces con las personas y yo les preguntaba una vez a algunos, ¿vosotros habéis ido a coles? Algunos habían ido específicos para personas con discapacidad, algunos habían estado en Miramón, Patronato San Miguel, y luego a coles con otras personas pues con y sin discapacidad, que necesitaban más o menos apoyos, y estabais ahí mezclados todos. ¿Qué tal la experiencia? Y la mayoría me decían, mucho mejor en Patronato San Miguel. Y yo decía, ¿pero qué me estás contando? Te estás equivocando, no sabes lo que estás diciendo. No puede ser. Y me decían, es que, a ver, es que luego en realidad el entorno no está accesible, no es accesible. Mira, a mí me pasa todas las mañanas, me pongo negra desde la ventana de mi casa, y siempre le digo a Gorka, a mi marido, le digo, mira, es que otra vez, ya entra aquí la ambulancia. O sea, vivo en una plaza, así como varias casas, y a la mitad de una plaza. Y resulta que en la misma plaza hay un cole público, en la misma plaza. Entonces, todas las mañanas viene una ambulancia que, por lo visto, encima pone las luces, claro, porque pasa tanta gente por la plaza, que entonces la ambulancia pues tiene que poner las luces para que la gente se entere. Entonces todo el mundo se queda con la ambulancia de la día amarilla, con las luces, todas las mañanas y todas las tardes. La ambulancia recoge a una chavala que va en silla de ruedas, se la lleva no sé a dónde, pero lejos. Todo el mundo la conoce porque es la chica de la ambulancia, ¿no? Es la chica de la ambulancia que tiene un cole para ir con su silla de ruedas comodísimo, es que no necesita ni paraguas, o sea, pim, pam, es que lo tiene al lado del portal. Pero se tiene que ir hasta no sé dónde porque hay otras personas que como ella van en silla de ruedas. Aunque en la realidad tiene mucho más en común con el vecinito que va al cole de al lado, porque vive en el mismo sitio, porque tiene los mismos vecinos, porque tienen la misma edad, porque les interesan las mismas cosas, porque van a la misma panadería, porque van al mismo polideportivo. O sea, ¿por qué tiene que ir esta niña a ese sitio especial? ¿Por qué? Entonces, en realidad es porque ni en la educación, ni en la vivienda, ni en el ocio muchas veces, en el deporte, en la cultura, no se generan los apoyos suficientes para que esta gente pueda acceder. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando acuden se pegan un susto que dicen, es que no puedo, es que realmente no lo entiendo, no hay nadie que me pueda dedicar un rato para explicar, no lo sé hacer, necesito más tiempo, y no está adaptado. Esto me pasó a mí cuando en este Garagune de Gros, cuando empecé a ir, pues esta quería aprender, por ejemplo, Lourdes quería hacer gimnasia en la playa. Digo, a ver, tenemos dos opciones. Una, echar arena, que esto podría ser, echar arena dentro del centro, hacer como que tenemos una playa, que de estas cosas ya se han visto también, y hacer como que hacemos gimnasia en la playa, ¿no? Que no es la idea. Podemos ir a la playa y hacer gimnasia entre nosotros y llamar a los del Garagune de no sé cuantitos y entre todos hacer gimnasia, que tampoco era la idea, o nos apuntamos a estos cursos que hay de Plus 55 de gimnasia en la playa. Ya está, lo más fácil, ¿no? Pues vamos, gente de tu edad, hacen gimnasia en la playa, están en Gros, ya está claro. Entonces, al ir, pues siempre son muy buenas intenciones, pero enseguida te preguntan, bueno, pero entiendo yo que desde los servicios sociales o desde la Diputación alguien pone un apoyo para esta persona. Yo no entendía bien, porque yo decía, pues esta señora viene andando desde guía directa al centro sola, quiero decir, te puede pasar que igual no te oiga bien, que haga mal uno de los gimnasias que hay que hacer, pero ya, hasta ahí, ¿no? Más que la discapacidad, nuestra mirada es la que discapacita, ¿no? Claro, y nuestra mirada, y a veces puede ser real, a veces la persona puede requerir más apoyos, entonces igual lo que hay que hacer es, oye, Donosticultura, oye, quien se encargue de esto, es que como en este mundo resulta que hay personas que necesitan un poquito más de tiempo, igual en lugar de una persona hace falta una y otra, o un ayudante, un voluntario, no sé, pero hacer el sistema de otra manera, ¿no? Entonces, claro, la gente se siente más cómoda en entornos específicos, por eso les dicen de iguales, que no son iguales, pero como necesitan apoyo las dos, les llaman iguales, pues mal hecho está el mundo. Una de las cuestiones que también antes ya ha salido es que de ser
muchos de los servicios que estamos hablando, todos los que has contado, y creo claramente los de Goyeneche, de Goyeneche, que ahora son plazas públicas, por tanto, de que las paga la gente, sí, concertadas, que las paga la gente con sus propios impuestos, que luego habrá algo de financiación privada que también hace que Goyeneche, como otra serie de fundaciones o organizaciones, funcionen. Y por tanto el campo de la discapacidad en Guipúzcoa es de esos casi emblema en lo que tiene que ver la relación que se dice entre lo público y lo privado, ¿no? Lo privado de esas fundaciones que se crearon, en este caso también familias, madres, padres, y luego el dinero público que llega. No sé cómo vives tú esta relación, porque es en este momento casi la base sobre la que se sustentan los servicios. Yo te adelanto ya que soy muy creyente de este tema, me gusta mucho, seguramente porque, entre otras cosas, ámbitos como los de la discapacidad han demostrado que esto funciona y que creo que es eficiente para la sociedad en general. Pero no sé cómo lo vives tú, porque quiero también sacar igual, decir, ya, pero en esto, o a veces yo echo de menos, o... No, yo es que lo veo clarísimo. ¿Lo ves clarísimo? Para mí sí, para mí funciona muy bien. Tienes autonomía de decisión, pero tienes un respaldo que te aporta también la tranquilidad de poder pensar en proyectos a medio o largo plazo. O sea, yo creo que funciona muy bien, tal cual está. Para mí, yo esta parte sí que la veo clara. Porque a mí me parece que además las entidades, es verdad que reciben una, ya ni subvención, sino financiación, se paga una tarifa por las plazas, que bueno, se podría ahondar, pero eso, no queremos hacer un podcast chapa, o sea, no queremos que la gente sepa tanto de estas cosas, no queremos indagar en eso, pero que luego cada una de las entidades tiene margen muy amplio para poder desarrollar. Esa es la parte que yo veo interesante. Al revés, incluso diría que, como estabas contando con lo de la planificación central a la persona, han sido las entidades las que han ido empujando también a la administración a decir, oye, igual habría que apostar políticamente, técnicamente, por hacerlo así, ¿no? Yo lo he vivido así. Es que esa es la parte que yo creo que funciona, ¿no? El tener la autonomía suficiente para poder generar proyectos, para poder investigar, mirar, probar, ¿no? Y luego tener el respaldo de la administración pública para poder llevar a cabo, porque es que... Y luego es un tema también de responsabilidad social, ¿no? Yo creo que tiene que haber una colaboración público-privada ahí. Ajá. ¿Alguien alguna vez, con este tema de los impuestos que cada vez se está volviendo más sensible, o todos nos volvemos más sensibles, no sé, te ha dicho alguna vez, oye, es que pues yo no sé si querría destinar dinero a esto? ¿Te ha tocado ese tipo de debates? No me lo han dicho a mí directamente. Claro, igual los que andamos en el ámbito de la exclusión social nos toca más fácil, ¿no? Colaboramos, mira, ahí sí que lo he oído. Intentamos ayudar a unos perfiles, voy a decirlo así, para chinchar un poco más pecadores, un poco sí, como que conductas. Sí, parece que se lo han buscado, ¿verdad? Igual que la imagen viejuna de paternalista de la persona con discapacidad tiene elementos muy negativos y estigmatizadores, tiene quizás la parte de decir, bueno, pero para esto es la hucha, igual sí que, mientras que en el ámbito de la exclusión, pobre, vago... Pero por eso muchas veces yo cuando hablamos de esto, cuando viene gente nueva a trabajar o viene gente de prácticas o alguien de voluntariado, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Y me voy directamente ahí, pienso... A ver, porque claro, estamos bien que hablar de inclusión y tal, es como si de repente pues estuviéramos hablando de una persona magrebí y decimos, oye, pues ha venido aquí, que se incluya a él, ¿no? Él se tendrá que integrar, ¿no? Y pongo siempre este ejemplo, o de personas que viven en la calle, ¿no? Claro, es como si dijéramos que él tiene que hacer el esfuerzo, ¿no? Yo qué sé, o que tenga un tema de consumos. Él tiene que hacer, ¿no? Es que todos tenemos que hacer, es una responsabilidad compartida. Y ahí... A veces hay un poco de caras, ¿no? De decir, no es lo mismo. Ya, no es lo mismo. No es lo mismo. Pues sí es. Claro que es. Porque el mundo es de todos. Sí. Yo sí que lo veo claramente. Creo que también el ámbito de la exclusión ha llegado el último a la discoteca de los servicios sociales. Creo que también ha sido lo último históricamente también, aunque ha estado muy presente siempre en la atender a personas que seguramente no tenían ni para vivir. Pero yo sí que percibo que con las personas mayores, dependencia, discapacidad, bueno, ¿qué te voy a decir? La protección infantil está como muy claro que hay que estar, hay que ayudar, se lo merecen. Con otras estamos un poco en ese trabajo, yo y afortunadamente miles de personas. Sin embargo, también veo que estamos desde otros ámbitos aprendiendo mucho de lo que habéis podido hacer en este tema de la calidad de vida, planificar, centrándonos en la persona, porque igual... En otros ámbitos nos creíamos como, estos lo tienen más fácil, nosotros nos lo tenemos que pelear por la gente, vamos a decir, personas sin hogar, pero teníamos, yo creo, y seguimos teniendo también una visión bastante a veces paternalista de poco preguntar, yo te decido. Sí, pues yo lo percibo, sí, no yo lo soy percibo como muy así crítico para nada. también, igual porque pues lo veo así. El ámbito de la exclusión lo percibo, o sea,
con la caña que nos falta a nosotros, por ejemplo, en el ámbito de la dependencia total. O sea, veo toda la parte de la reivindicación, gente que pelea, que se lo cree, no sé, muchas veces me da envidia esa parte. Digo, ojo, a veces parece que se nos ha olvidado que estamos un poco que los derechos están ahí y que se crearon para asegurar la dignidad, que es algo que tenemos inherente, que sí o sí que nos corresponde, porque sí, porque hemos nacido y ya, y parece que tenemos que estar ahí peleando y no sé, como que es fácil acomodarse, ¿no?, en tu día a día y no pelear mucho más. Y yo es que en cuanto veo, para mí me funciona súper bien la gasolina del enfado, de ver injusticias y enseguida. Y a veces en nuestro ámbito lo echo un poco de menos. Y en el ámbito de la exclusión lo vivo, y sí, muy horizontal, la relación con las personas que participan en los proyectos de exclusión, sí, yo sí que lo percibo así. Pues mira, para esto también era el podcast, porque yo creo que a veces... sí, para que te dijera esto. Para verlo con otras miradas y decir, fíjate, ¿no? No, es que yo lo percibo totalmente. De hecho, mira, en Fundación Goyeneche hay 15 centros de día, 15 garagunes, y pertenecen al ámbito de la dependencia, pero hay un centro, que es el Centro Ocupacional de Pausoac, que cae en el ámbito está justo en el Departamento de Exclusión y Violencia Machista. Y a mí me encanta esta parte, siempre digo, qué bien que no les dé por decir, Fundación Goyeneche, 16 centros, todos para un lado, porque siempre vas a beber de uno, de otro, ¿no? Y cuando me tocan reuniones me da pena, porque muchas veces no participo en muchas de las cosas de ese centro en concreto, pero sé que hay un montón de reuniones. Hay también percibo por lo menos también, y por los correos que se mandan a la gente, como otro rollo más de echarse una mano, de oye, nos han sobrado 4 ordenadores. Ya, claro. Me imagino que será mucho porque no habrá. Claro, pero sí, pero ¿qué o hay? Este local está a disposición de tales, y digo, joder, qué bien, tío, que nos falta de eso a nosotros. Entonces esa parte la agradezco mucho. Vamos a pensar, que me venía pensando un poco en la conversación contigo, vamos a imaginarnos que tenemos a una pareja joven, pues que quiere tener familia y que finalmente lo ha conseguido, pero que llega un momento en que le dan la noticia por las correspondientes pruebas a las que tenemos acceso, en la que le han dicho que claramente su hijo o su hija va a tener una discapacidad. No voy a entrar al tema del aborto, ni mucho menos, sino voy al tema de la discapacidad. Que creo que mucha gente que puede estar escuchando puede decir, pues estuvimos ahí, no estuvimos, tuvimos esa duda, como Aitás, como más, nos hicimos la prueba o decidimos no hacerla porque... Pero voy a darla en que han decidido además que quieren seguir para adelante, que a tope con el chaval, pero estás conmigo en que seguramente les empezarán a entrar muchas dudas de va a ser distinto, va a tener más dificultades... Y entonces no quería entrar tanto en ese tema de cuáles va a ser la lista de dificultades, que algunas son objetivas, o sea, ¿no? Claro. Y quiero terminar después la conversación por ahí, de cuáles son los retos en que tenemos que seguir luchando y reivindicando, pero ¿qué te animarías a contarles, ¿no? Si estuviesen alrededor de esta mesa y seguramente están con esa cara un poco de contentos muy a tope, porque vamos a ser Aitas, pero con ese elemento de, ay, ya, pero no, y... con dudas, ¿qué le va a pasar? Creo que primero, validar cualquier emoción que te venga en ese momento, porque yo cuando me lo han contado Aitas y a más de personas con las que trabajo, es verdad que entiendo que a veces desde el desconocimiento pues que se pueda percibir como una mala noticia, de repente ha pasado esto y ahora qué vamos a hacer, y te afloran todos los miedos, y lo entiendo perfectamente, es que es normal. Pero... A mí, por ejemplo, se me ha abierto el mundo en la relación con las personas con discapacidad. O sea, la forma en la que se relacionan, todas las cosas cualquier celebración de cualquier cosa que consigue la persona, o sea, hay muchísimo por desarrollar dentro de una persona. Es encontrar a las personas que realmente crean en ese niño, en esa niña, y saquen el máximo partido, ¿no? La ayudan a sacar el máximo partido. Entonces, yo creo que es muy importante que den con gente que les ayude a creer en su hijo, en su hija. O sea, muchas veces hay mogollón de asociaciones y se ayudan muchísimo entre sí, pero a veces no ven las oportunidades que todo eso puede dar, ¿no? Vale, pertenecemos a un colectivo, es verdad, madres y padres de chavales con discapacidad intelectual, pero estos chavales son parte del mundo y hay muchísimo para hacer ahí. Entonces, yo les recomendaría que no se encerraran en ese, aunque van a necesitar formar parte de algo por propia identidad,
pero que miraran un poco más allá y que pelearan, porque es que realmente son chavales que son gente que está deseando aprender, desarrollarse, disfrutar de su vida, y te hacen disfrutar con ellos. Es que yo disfruto muchísimo todos los días. Entonces te ayudan a entender también que el mundo está compuesto de personas distintas y de que no hay una línea que separe cuando hay una discapacidad y cuando no. Se ha puesto en un sitio porque, no sé, se organizan así las cosas, pero en realidad es un continuo. Entonces, hay muchas cosas que las personas no van a saber hacer por sí mismas, pero hay otro montón que sí. Y la mayoría normalmente, muchas veces porque no tienen muchos tapujos y no entienden las cosas abstractas, pues normalmente son puro corazón. Y es verdad que ya sé que suena súper tópico, pero es verdad que esto suele ser normalmente porque no comprenden a veces algunas situaciones que se generan en las relaciones que hacen que se complejicen muchísimo. Entonces van de corazón, van de cara. De cara. Y eso a mí me da la vida. O sea, realmente cuando estás en ese entorno, yo que soy un poco ingenua, pues conecto mucho ahí. Sí, pues creo que muchas veces la gente lo vive como una mala noticia y me apetecía traer la pregunta, aunque podía generar cierta incomodidad porque creo que ejemplos como los de tu trabajo y todo lo que hacéis van en la otra línea. O sea, creo que un buen ejemplo sería, mira, pues puedes ir a un Garagune por no ir a Gureak, lo típico que parece que es solo la parte laboral, es decir, que hay muchas más cosas. Y sobre todo me apetecería estas cosas que tú has resumido y que seguramente en este podcast me apetece que venga mucha gente a contarlo de manera detallada para decir cómo estábamos hace 40 años en Guipúzcoa y todo lo que se ha ido consiguiendo, no solo por padres madres, sino porque ha habido un montón de chavales que eran chavales que luego han sido jóvenes, adultos, mayores, que han ido diciendo, tengo yo todas estas capacidades, estas potencialidades, estas dificultades, Sin duda. y hemos ido tirando para adelante, pero vamos, o sea, no tirar, sino se ha ido disfrutando, se ha ido haciendo un montón de cosas y evidentemente retos que habrá, ¿no? O sea, mucho yo creo que mucho de lo que se ha avanzado nosotros, desde luego, yo en mi trabajo, en mi día a día, mucho de lo que hemos avanzado ha sido gracias a las personas que nos han complicado un poco el trabajo. O sea, que te quiero decir que muchas veces igual la gente, sí, trabajar en centros de día con gente con discapacidad, pero es que igual también hay personas con problemas de conducta, menos mal. Porque de verdad que muchas de las cosas que nos hemos tenido que inventar después, ahora he hecho la vista atrás y digo, esto por Encarni, esto por Luisi, esto por... O sea, realmente, claramente nos estaban diciendo hacia dónde sí, hacia dónde no, y resultaba muy incómodo, pero si no hubiera sido por ser perseverantes, como lo que estábamos hablando al principio, y al final lo han comunicado como han podido, y muchas veces ha sido realmente con alteraciones conductuales, pues gracias a todo eso hemos podido generar cosas distintas. Entonces, sí, tiene esa complejidad, tiene esa parte de reto, y gracias a los retos ha habido avance. Vale. Quería ir terminando con la parte de los retos. En el ámbito de la discapacidad, si pudiésemos hacer, no ha pasado hace tanto el Olentzero y los Reyes, pero si tuviésemos que hacer como una carta, una petición, o a nivel de reivindicación, ¿no? ¿Por dónde te gustaría? Tanto igual puede ser a nivel social, a nivel institucional, como igual dices, no, a nuestro propio mundo tendríamos que cambiar, ¿no? A nuestro sector. No sé qué retos te vienen. Bueno, si pienso en el sector, podríamos cambiar muchísimo. Ajá. Así un poco en general, yo creo que en la sociedad, un poco pues que esta niña vecina de la que te hablaba no se tenga que ir hasta no sé dónde en una ambulancia y que pueda ir a un cole como van el resto de niños, o sea, que porque las personas sean apoyadas por servicios sociales no tenga que tener todo el paquete de vida metido en servicios sociales. O sea, que la gente pueda acceder a las cosas en su municipio, en su comunidad, o sea, en su barrio, donde están sus vecinos, donde hace vida. Porque es que lo que le pasa a la gente es que para poder organizar la vida, para que la sociedad funcione, tienen que acabar yendo a sitios que resultan artificiales, a los que no pertenecen, con los que no se identifican. Y entonces a mí me gustaría que la gente, o sea, el reto que yo veo a futuro es que las personas puedan ser y recibir los apoyos en sus entornos deseados, a los que pertenecen porque viven ahí o a los que quieren pertenecer, o sea, como hacemos el resto, o sea, si yo quiero vivir en tal barrio, pues me pongo a ahorrar y no sé qué, o sea, lo mismo, y los apoyos que puedan necesitar que los tengan en esos entornos, que no tengan que estar cogiendo esos autobuses y haciendo recorridos de transporte de 1 hora para irse a no sé qué otro pueblo porque no hay un centro en su pueblo, o sea, que deje de ocurrir eso, que la gente reciba apoyos en sus domicilios, en sus barrios, con sus vecinos. Eso es el súper reto que se me ocurre. Qué bien, lo suscribo. Finalizando, ahora sí, preparando esta entrevista y la primera vez que te conté me decías, sí, además tenemos en un Garagune un programa de radio, ¿no? Me comentas que había. Sí. Y bueno, esto es un podcast, pero se parece bastante y de hecho además, como sabes, lo grabamos también en la radio de este colegio, de Rikide.
¿qué nos encontraríamos? Quiero terminar con eso, con esas actividades, ¿no? ¿De qué va ese programa? ¿Qué es lo que hacen? Es que hacen de todo, la verdad. A ver, es que depende, claro, imagínate, porque hay frikis de 1000 cosas. O sea, la gente tiene aficiones. Pues en actividades deportivas, lo que te digo, pues de tipitapa, gente que hace zumba, gente que hace bailes de TikTok, es que lo que todo. Y luego haya aparecido la radio un día, alguien hace radio. Radio, a ver, esto viene también por un tema conductual. Una señora que no callaba y tal, ¿y cuáles son sus talentos? Joder, es que pues es muy pesada, es que no callas, ¿qué tal? A ver, es que es súper buena comunicadora y es que es verdad, la tía cuenta unas historias que, bueno, entonces dijimos, bueno, pues ¿cuál puede ser el entorno? ¿Dónde está la gente que habla mucho? Pues en medios de comunicación. Y entonces ahí tuvimos acceso en su momento a Onda Vasca, del Grupo Noticias, y entonces fuimos con la pedrada un poco de pero no queremos hacer un programa de que nos entrevistéis a esta señora un día, ¿sabes? Porque somos mucho de frecuencia e intensidad, ¿no? O sea, vale, bien, programa de radio le encantó a la señora, a por todas, pero que sea semanal o mensual, pero no que no sea 2 días al año. O sea, entonces conseguimos que hubiera un programa todos los meses, una vez al mes, de entrevistas que esta señora y otros compañeros hacían a personas pues, de interés. El día contra el cáncer, pues a la Asociación contra el Cáncer. El mes del Alzheimer, pues a Fagui. El no sé qué, o sea, un poco gran recogida de alimentos, pues a los que llevan el banco de alimentos o a unos voluntarios. Entonces, eso era una actividad súper rica porque lo que hacían era, pues, a los que les gustaba leer, leían las noticias en el periódico. En lugar de hacer un taller de lectoescritura, ¿no? De lo que te decía, no hacer cosas raras, leer el periódico, ¿qué está pasando? ¿Qué hay este mes? Al que le gustaba escribir o quería entrenar un poquito la escritura, pues preparar el guión. Entre todos debatir, aprender, pronunciar bien las cosas, preparar una entrevista, estar antes con la persona, porque lógicamente en Aragonés la gente necesita pues, el doble, el triple, 4 veces el tiempo que podemos necesitar tú y yo. Entonces, durante 3 semanas se prepara el programa de radio y el último viernes, creo que era de cada mes, iban a la radio y hacían una entrevista. Y ellos eran los entrevistadores. Entonces, esto se estuvo haciendo hasta la pandemia, pues 6 años, muchos años, todos los meses. Y yo no sé, siempre tenían temas. Y hoy en día lo están haciendo con Why Not. Bueno, se han juntado con otro colectivo y están haciendo... Pero bueno, o sea, la idea es otra vez saltar a, no sé, a la radio que escuche todo el mundo. A esta, por ejemplo. Qué bien. Pues nada, me siento súper hermanado. Quería agradecerte mucho tu tiempo. Me consta además que estás ahí a tope con los cuidados también. En los cuidados con tu segunda niña y la primera también, que estará por ahí, tu familia. Agradecerte de verdad eso, la confianza que me diste desde el principio. Gracias a ti. Y que nos sigamos viendo, porque nos vemos en muchas cosas por ahí, que nos sigamos viendo y que vayamos disfrutando. Así que espero que otro día con alguna otra excusa nos veamos de nuevo en la última a lo mejor red. Puedes entrevistar a alguien de Yo creo que sí, conociéndonos yo creo que van a surgir cosas, pero hoy por lo menos muy bien, te agradezco mucho. Quería que tuviésemos esta conversación en la última red y que la gente tuviese la suerte al menos de escuchar tu voz y de conocerte. Bueno. Eskerrik asko, María. Vale, eskerrik asko zuri. Gracias por escuchar La Última Red. Puedes seguirnos en Facebook y YouTube y escribirnos a ultimaredpod@gmail.com.